Si pueden, saluden a que tienen a un lado. Dígale qué bueno que estás en la casa de Dios. Qué bueno que viniste hoy. ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Amén. Ya sé, mis hermanos, que hemos estado bombardeando de puras canciones nuevas, pero nos la vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan. Vamos a estar viendo Primera de Juan son los versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te exaltamos, Dios mío. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque nos has dado tantas bendiciones en esta día, Señor. Padre, te pedimos que en esta tarde tu palabra sea hablando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea, Padre, redarguyéndonos, animándonos, retándonos, Señor Jesús, Padre. Queremos acercarnos a ti, Dios. Esa es nuestra oración diaria, Padre. Queremos acercarnos a tu presencia, queremos acercarnos a tu carácter, Padre. Queremos acercarnos a ti, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que hoy hables, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, y que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, nos anime, nos motive, Padre, a caminar más como tu Dios. Que no lo guardemos en nuestros bolsillos rotos, sino que lo guardemos en la bóveda de nuestro corazón, Dios. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a darle lectura. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice el capítulo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ese es el versículo, los versículos que vamos a estudiar. Y el ambiente en el que Juan está viviendo, es un ambiente muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en este tiempo donde Juan escribe esta carta? Lo que estaba pasando es que dentro de la iglesia o en la comunidad en general estaban entrando ciertas ideas. ¿Ok? Ciertas ideas. ¿Cuáles ideas? Ideas para incluir nuevas filosofías. Ideas, por así decirlo, en nuestros tiempos de inclusión. Querían que, así como los gentiles o las personas que no tenían de Cristo adoraban a otros dioses, eran politeístas, querían que así el cristianismo fuera politeísta, que adorara a muchos dioses. No solamente eso, sino que en ese tiempo se levantó un grupo de personas que empezaron a enseñar o a predicar que el pecado no existía. Que lo que llamábamos pecado no existía, que no estaba mal, que debías de vivir la vida, gozarla, porque solamente vives una vez, que deberías de ser feliz. Estas mismas personas eran los que decían que el espíritu era bueno y la carne era pecado. Entonces había un montón de ideología con la que la iglesia se estaba enfrentando, con lo que la gente también estaba viviendo, y ideologías que querían entrar dentro de la iglesia. Entonces Juan escribió esta carta y dio este mensaje que quisiera compartir el día de hoy. El tema del día de hoy, para los que están haciendo notas, se llama Confiesa y anda en luz.
confiesa y anda en luz. Hoy en día, mis hermanos, estamos viendo también lo que Juan estaba viendo en sus tiempos. Muchas ideas de cómo idolatrar a muchos dioses. Dirás que tal vez no son estatuas o tal vez no son imágenes que nos postramos a adorar, pero hay muchos dioses que podemos hoy en día inclinarnos hacia ellos. Hemos estado hablando de estos temas. También, no solamente eso, se ha levantado últimamente muchas ideologías que no solamente quieren que abracemos, sino que nos quieren inculcar, nos quieren adoctrinar con esas ideologías. Así que, mis hermanos, hoy el mensaje del día de hoy es para acercarnos a Cristo, para escudriñar nuestro corazón. Si eres nuevo, que entiendas y que escuches el Evangelio de Cristo. Y si ya tienes tiempo dentro de la iglesia, que escudriñemos nuestros corazones y que podamos caminar firmes, que podamos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Les leo nuevamente 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero ir versículo por versículo y tratar de explicar lo mejor posible lo que Juan quiere decir en estas palabras. Cuando el apóstol dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto es importante porque muchas veces, o mejor dicho, una vez una persona vino conmigo y me preguntó: Kevin, si eres seguidor de Cristo, ¿por qué haces tanto énfasis a las palabras que dijo Pablo? O a las palabras que dijo Pedro, o a las palabras que dijo Juan o Santiago, si ellos no son Cristo. ¿Por qué entonces predicamos Efesios y Timoteo y todas esas cartas donde Cristo no habla? O donde Cristo personalmente no es el que está hablando. Bueno, mis hermanos, aquí está la respuesta. Dice Juan que este es el mensaje que hemos oído de Él, lo que los apóstoles enseñaron, lo que Pablo enseñó, lo que Pedro, Juan, Santiago, lo que ellos enseñaron son las doctrinas, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque no sea Cristo personalmente hablando en esta carta, es la enseñanza autoritaria de Cristo que Juan está enseñando. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, esa enseñanza que él escuchó, esa enseñanza que él aprendió, esa es la enseñanza que Juan escribe y esa es la enseñanza que nosotros enseñamos. Amén. Nuevamente, no estamos enseñando ideas de humanos, no estamos enseñando lo que a Kevin se le ocurrió hablar para este domingo, estamos enseñando la palabra de Dios. Si hay un conflicto con lo que escuchas, si tal vez te revolvió el estómago lo que escuchaste, son palabras de Dios. Amén. Son palabras de Dios. Dice Juan, Dios es luz. Eso es importante. Dios es luz. La luz representa lo bueno, hermanos, lo puro, lo verdadero, lo santo y lo confiable. Cuando Juan dice Dios es luz, está haciendo una comparación de que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. La luz siempre es comparada con algo bueno, al contrario de las tinieblas que
representan lo pecaminoso y lo maligno. Así que cuando Juan dice Dios es luz, está afirmando que Dios es totalmente santo y veraz y que solamente Él puede sacarnos de la oscuridad del pecado. Mi hermano, si nos escuchas por internet por primera vez o si estás de visita con nosotros, la primicia en el día de hoy, lo que debemos entender es que solamente Cristo nos puede dar libertad, que solamente su luz que nos saca de las tinieblas. Que si estamos viviendo en un camino de perdición o en un camino de oscuridad, solamente Él tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, para librarnos, para darnos luz en medio de nuestras tinieblas. Amén. La luz también está relacionada con la verdad, mis hermanos, en el sentido de que la luz revela todo lo que hay, sea bueno o sea malo. Yo no sé si te ha tocado, pero a mí me pasa que estamos dormidos y a la 1 o 2 de la madrugada me levanto al baño. Y está oscuro, es de madrugada, no hay luz, tengo el foco apagado, tengo todos los focos apagados. Aunque normalmente lo que hacemos mi esposa y yo, ponemos los teléfonos a un lado por si lo necesitamos en la madrugada para prenderlos y poder ver, a veces no lo agarro. Pero lo que pasa, y yo también tengo la costumbre, mi esposa no me va a dejar mentir, tengo la costumbre de que llego a mi cuarto, como todo hombre, llego a mi cuarto y un tenis por allá y otro tenis por acá. Entonces, yo soy muy caluroso y tengo el abanico y tengo una extensión por el piso para que llegue la luz y me llegue directo. Y no solamente eso, sino está nuestra perrita que duerme en el cuarto. Digo perrita, pero es una perra grandota. La Kenny. Los que lo conocen saben lo que estoy hablando, es un monstruo. Entonces hay días en los que me levanto a oscuras, no veo nada y me tropiezo con el zapato, me tropiezo con el ventilador, me tropiezo con la perrita y me tropiezo por todos lados porque no puedo ver. Necesito luz para que esa luz me deje ver todos los obstáculos que tengo en el camino. Y de igual manera la misma analogía con Cristo. Cristo es la luz que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. Por eso es que mucha gente piensa que vive bien cuando está viviendo en pecado. Por eso es que mucha gente piensa que el tomar está chévere, que el fumar está padre, que el tener muchas mujeres está padre, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen la luz de Cristo para ver lo malo en sus vidas. Entonces, mis hermanos, cuando decimos que Dios es luz, también nos estamos refiriendo a que Dios es verdad. Y entre más verdad haya en nuestra vida, mientras más luz haya en nuestra vida, no es que nos vamos a hacer más espirituales o vamos a estar flotando por los cielos, no. La realidad es entre que más luz haya en nuestra vida, más cuenta nos vamos a dar de nuestros errores. Y más cuenta nos vamos a dar de nuestras fallas. Amén. Y que en la oscuridad, nuevamente, lo bueno y lo malo se parecen mucho. Por eso es que hay mucha persona hoy en día que tal vez el padre de familia es alcohólico y a su hijo desde una edad muy pequeña le da la lata de cerveza porque en su lógica es bueno. Pero es cuando vivimos en oscuridad que no podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es en la oscuridad cuando no podemos ver el camino y los obstáculos que hay en el camino. Es cuando está la luz en nuestras vidas que podemos ver esas cosas, mis hermanos. También la luz representa la naturaleza de Dios. La descripción de Dios como luz capta la esencia de su naturaleza. Cuando Juan dice Dios es luz, no está diciendo que Dios es como la luz o que es parecido o semejante a la luz. No, Juan está diciendo que Dios es luz, es su naturaleza. Dios es luz.
Así como también en la Biblia encontramos que Dios es espíritu o que Dios es amor. Es su naturaleza. Es su naturaleza. A lo largo de las Escrituras, Dios y su gloria a menudo se describen en términos de luz. Por ejemplo, durante el Éxodo, Dios apareció a los israelitas en forma de luz. Vamos a Éxodo capítulo 13. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces vemos como en el Éxodo hay una columna de fuego que alumbra y guía al pueblo de Dios en la noche. Nuevamente lo podemos asemejar a nuestras vidas, que es la luz de Cristo quien nos dirige por nuestros caminos más oscuros. Vamos al Salmo 104. Salmo 104. Estamos viendo cómo la Biblia habla a menudo de la gloria de Dios como luz. Salmo 104, versículo 1 y 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí está hablando el salmista de que Dios, la gloria de Dios, se viste como luz. Se viste como luz. También vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 4 al 6. 2 de Corintios 4, versículos 4 al 6. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces aquí está hablando Pablo de la importancia de Cristo en nuestras vidas. Dice: el enemigo ha cegado el entendimiento de los que están allá afuera, y es por eso que no han encontrado la luz de Cristo. No han encontrado la luz de Cristo. Y el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, cuando llegamos a los pies de Cristo, somos iluminados. Amén. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, Él nos da de su luz. Amén. Amén. Pablo enfatiza la importancia de Dios como luz en nuestras vidas. Y aunque, mis hermanos, los pasajes anteriores describen la importancia de la luz divina, estos pasajes que acabamos de leer no describen o no definen, mejor dicho, la luz, lo que significa la luz. Pero tenemos el Salmo 36:9 que sí lo hace. Vamos al Salmo 36:9, que dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Eso está definiendo el salmista lo que es la luz. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Y vemos cómo el salmista está
diciendo vida y está diciendo luz. O sea que la vida de Cristo es luz a nosotros. La luz de Cristo es vida a nosotros. Así que cuando Dios es luz, Dios es vida para nosotros. Juan expresó esta verdad en su Evangelio. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 13. Son varios versículos. Lo vamos a leer lentamente. Juan 1, del 1 al 13, dice el apóstol: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Cristo que estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida. La vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Así que en Él, en Cristo está la vida. Y esa vida es luz para nosotros. Por eso es importante que estemos en Cristo. Porque su vida es luz para nosotros. Su luz es vida para nosotros. Por eso es que muchas veces batallamos para caminar, batallamos para seguir, batallamos para dejar nuestras costumbres antiguas. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad y no hemos visto la luz divina de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es importante en nuestras vidas, que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecen en contra de esa luz. Es por eso, mis hermanos, que no importa qué tan grande tu pecado sea, que no importa qué tan grande sea tu lista de pecados, que no importa qué tan vergüenza puedas sentir, la luz de Cristo es más grande, es más suficiente, es más poderosa que cualquier pecado en tu vida, que cualquier vergüenza en tu vida, que cualquier error que hayas cometido en esta vida. Porque ojo lo que dice Juan, que la luz resplandece en las tinieblas. Por eso es que no hay pecado más grande que la luz de Cristo. Por eso si tú piensas hoy en esta tarde que llegas a este lugar y no tienes perdón, no tienes esperanza, que has cometido muchos errores y ya no tienes remedio, déjame decirte algo bueno, que la luz de Cristo resplandece en tus tinieblas y que las tinieblas no prevalecen en contra de esa luz. Amén. No prevalecen en contra de esa luz. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen, por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, esa luz que estaba en el principio, esa luz que es vida a los hombres, dice también el apóstol Juan, vino a este mundo y el mundo no le conoció. Entonces, ¿qué quiere decir que el mundo no conoció la luz? Que el mundo sigue en tinieblas. El mundo sigue en tinieblas. Y mientras este mundo esté en tinieblas, el sistema de este mundo va a ser un sistema chueco. Va a ser un sistema distorsionado. Y dice también, termina el apóstol en estos versículos, que
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, amigo, que nos visitas o que nos ves en línea, si en este día crees que no tienes ya oportunidad, que no tienes remedio, o si estás en este lugar y piensas en una persona que dice ya no tiene remedio, mi hijo ya no tiene remedio, mi esposo, mi esposa ya no tiene remedio, no solamente que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier tiniebla, no solamente que la luz de Cristo resplandece en tus tinieblas, sino todo aquel que cree en su nombre es llamado hijo de Dios, hermanos. Es llamado hijo de Dios. Esta verdad de que Dios es luz nos debe dar regocijo de que si estamos en la luz, las tinieblas no prevalecen. Así que no importa qué tantas piedras podemos encontrar en el camino, las tinieblas no prevalecen. Y no importa lo que estemos pasando por la vida, seremos hijos de Dios, si es que estamos en la luz. ¿Sí me doy a entender? Amén. Vamos también a Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente, es el mismo concepto. Dice Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Si llegamos a su luz, tenemos la vida eterna. Dios es la fuente de la luz verdadera, mis hermanos. Le da a los creyentes en la forma de vida a través de su Hijo Jesucristo. Dios es la luz verdadera y nos las da en forma de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, la Biblia revela dos principios fundamentales que fluyen de lo que es la luz de Dios. Dos principios fundamentales de lo que es la luz de Dios. Primeramente, la luz en la Biblia representa la verdad de Dios encarnada en su palabra. El salmista escribió estas conocidas palabras: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primeramente, mis hermanos, la Biblia habla de la luz como la verdad de Dios encarnada en su palabra. El salmista nuevamente dice: lámpara es a tus pies mi palabra. Su palabra nos alumbra el camino, lumbrera a mi camino. También el salmista dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ese es Salmo 119:5 y el Salmo 119:130. Lo que acabamos de leer. Salmo 119:105 y Salmo 119:130. Lámpara es a tus pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y también dice el salmista: la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Mis hermanos, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, nuestra vida es alumbrada. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, nuestro entendimiento es alumbrado. Porque estamos siendo expuestos a la verdad de Dios. Y en segundo lugar, la Biblia también vincula a la luz como la virtud y la conducta moral del creyente. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 9, dice Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, mis hermanos, recapitulando y tratando de explicarlo de una manera más sencilla, cuando el apóstol Juan nos dice que Dios es luz, está haciendo una revelación de la naturaleza de Dios, de que Dios es luz, que si estamos en Dios tenemos vida, porque la luz de Dios es vida a nuestra vida, perdón. Y no solamente eso, sino que el concepto de luz en la Biblia lo define como la verdad de Dios en su palabra, que lámpara es a mis pies, su palabra. Y también la luz, el concepto de luz lo toma como la actitud moral del creyente. Así como lo dice Pablo, andáis en luz, comportaos como hijos de luz, ahora sois luz. El concepto de luz es importante en nuestras vidas, mis hermanos. Es muy importante en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante definir este concepto al tema que estamos hablando? Porque en la introducción les decía que hoy en día el mundo piensa que vive bien, piensa que el pecado es bueno, piensa que con que la persona se sienta bonito y con que la persona se sienta definido de tal manera, está bien, no pasa nada. Pero es como les decía al principio, cuando uno vive en tinieblas no puede ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso es importante la luz de Dios. ¿Por qué? Porque su luz es vida para nosotros. Su palabra, que es luz, alumbra nuestro camino, y la luz que tenemos en nuestras vidas nos hace llevar una vida santa delante de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, mis hermanos. Eso es importante. Para aquellos que dicen que entienden la luz, para aquellos que dicen que tienen una relación con Cristo, o para aquellos que dicen que Cristo no es necesario. Cualquiera de las dos situaciones, las dos personas necesitan de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Capítulo 1. En los versículos 6, 8 y 10 encontramos el problema que vamos a tratar el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6, 8 y 10. Se los voy a dar resumidos, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad. Mis hermanos, a partir de la caída de la humanidad nuevamente ha tratado de negar la realidad del pecado. Desde que la humanidad cayó, las personas han tratado de tapar la realidad de su pecado. Hoy en día vivimos en un mundo que quiere ser inclusivo con todos. Mejor dicho, inclusivo con un sector de personas. Porque aún a las personas sordas, ciegas, mudas, que no pueden caminar, aún no son incluidos en su totalidad en la sociedad. Pero solamente quieren ser incluidos algunos grupos de personas que quieren adoctrinar a nuestros hijos. Y el problema, mis hermanos, no es que uno sea
Si tú quieres ser borracho, sea borracho. Al fin y al cabo, nuevamente, la responsabilidad está en nosotros. Tú eres responsable de tu propio pecado. Pero una cosa es que tú seas borracho, otra cosa es que quieras adoctrinar a otros a ser borrachos. Y el problema es que las personas hoy en día es lo que quieren hacer. Adoctrinar, no solamente eso, sino que también quieren tapar su pecado y decir que ellos así fueron creados, que ellos así fueron hechos. La gente de hoy en día minimiza y redefine el pecado. Y dice a menudo sus frases de que la vida y los trastornos, los fracasos de ellos y lo que ellos son es por resultado de su entorno social. Trato de explicarme mejor. La gente hoy en día dice que yo hago tal cosa por culpa de alguien más. Que yo estoy haciendo o pecando o fracasando en tal área de mi vida por culpa de alguien más. Eso me recuerda mucho a Génesis. Cuando Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, la mujer dice la serpiente que me engañó. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. La gente quiere tapar su pecado tratando de culpar a alguien más. Es la mentalidad de víctima que está reinando en esta cultura. La mentalidad de víctima que está reinando en esta cultura. Las personas exigen ser aceptadas como son. No les interesa cambiar, no por nuestra conveniencia o no cambiar porque les estamos diciendo, sino cambiar porque la palabra de Dios dice. Las personas hoy quieren ser aceptadas así como son. Si tú llegas alcohólico a la iglesia, las personas quieren quedarse alcohólicos, no quieren cambiar su manera de vivir. Y tal vez es un ejemplo muy grande, pero si llegamos a la iglesia con chismes, no queremos cambiar. No queremos. Queremos que se nos acepte como somos. Y enfatizo y hago paréntesis. A esta iglesia puedes entrar como sea. Alcohólico, homosexual, lesbiano, chismoso, infiel. Puedes entrar por estas puertas. Pero el momento que recibes la luz de Cristo, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y negarse a ese cambio, demuestra que realmente no estamos en la luz. Nuevamente, las personas exigen ser aceptadas como son. Se clasifican asuntos graves de pecado e intentan curarlos con medicamentos prescritos y psicoterapia. La gente ha querido cambiar a Dios por la psicología. La gente ha querido cambiar el consejo de su palabra por el autoestima. La gente hoy en día, además de que no les interesa saber de su pecado, también han querido dejar a un lado a Dios y cambiarlo por otras cosas. El pueblo, mis hermanos, de Judá, en la época del profeta Malaquías, era igual lo que estamos viviendo hoy en día. El pueblo en ese tiempo, el pueblo estaba pecando, estaba viviendo la vida loca. Y el problema era que el pueblo no reconocía su pecado, es más, culpaba a Dios. Así como lo estamos viviendo hoy en día. Vamos a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Malaquías 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros:
oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El problema que estaba viendo el pueblo es de que el pueblo no estaba ofrendando lo mejor a Dios. Dios en el libro de Levítico les había dado instrucciones de cómo debían de ser los sacrificios de pan y de animal. Y los israelitas daban las obras. El pan contaminado, el animal ciego, el animal cojo, el animal enfermo, el animal más feo, por así decirlo. Y Dios les dice, el hijo debe de honrar al padre, así el siervo a su señor. Entonces, si yo soy padre y si yo soy señor, ¿en dónde está mi honra? ¿En dónde está mi temor? Y los israelitas preguntan, ¿en qué te hemos ofendido? Y Dios dice, en los sacrificios que me traes. Y es lo mismo que pasa en este mundo. La gente vive conforme a sus deseos, la gente vive conforme a sus ideas. Y cuando Dios viene y dice, si yo soy padre y yo soy señor, ¿en dónde está mi honra? ¿En dónde está mi respeto? Muchas veces la gente se hace de la vista gorda y no puede o no quiere ver en dónde está mal, en sus errores. Hermanos, la reprensión que el Señor hizo a los judíos fue necesaria y fue necesariamente dura, porque ellos le habían desobedecido de una manera grave y sin embargo estaban actuando como si no hubieran hecho nada malo. Eso pasa en el mundo, de que la gente vive en pecado, de que la gente vive en desobediencia, y todavía la gente vive como si no se dieran cuenta que están mal. Ellos se excusaban de su malvada conducta hasta el punto de que acusaban a Dios de ser injusto con ellos. Y de igual manera hoy, mis hermanos, lo vemos en las personas que se excusan en sus pecados. Lo vemos en las personas que se excusan de sus pecados. Algunos diciendo que Dios es injusto, que Dios se equivocó, porque yo soy mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, o de un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer. De que estamos viviendo en pecado cuando las personas se divorcian de sus parejas solamente porque dicen que Dios les dijo que se fueran con alguien más. Mis hermanos, estamos viviendo en tiempos donde la gente está pecando, haciéndose como que no ven, y no solamente eso, sino culpando a Dios por su pecado, por su situación. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Se excusan de su vida pecaminosa diciendo que Dios perdonará a todos porque Él es amor. Entonces dice, no importa cómo vivas esta vida, Dios es amor y te va a perdonar al final de cuentas y todos vamos a ir al cielo. Mis hermanos, eso no es la verdad bíblica. Y las iglesias a las que Juan les escribió pasaban también por algo similar. Personas justificando sus pecados, haciéndose de la vista gorda, como si la vida pecaminosa no estuviera en contra de Dios. De igual manera, mis hermanos, estas ideas y filosofías están dentro muchas veces de nuestras vidas.
están dentro de la sociedad. Esas ideas de que el pecado no está mal, está bien. Quieres tener 3, 2, 4 novias, está bien. Quieres ser mujer siendo hombre, está bien. Quieres tomar hasta perder la conciencia, está bien. Disfruta la vida que eres joven. Si quieres fumar marihuana, inyectarte cocaína, está bien. Que queremos chismear y reírnos de otras personas, está bien. Son las ideas que el mundo y que a veces abrazamos. Juan entonces, mis hermanos, hace una categoría de personas que han dicho en forma diferente, que afirman están bien, pero que rechazan la luz de Cristo. Los 3 tipos de personas que vemos en estos pasajes son los que están en tinieblas, las personas, los engañados, y los que difaman a Dios. Lo vemos en los versículos que estamos estudiando. El primer grupo son los que están en tinieblas. Lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 6. Primero de Juan capítulo 1 versículo 6. Los que están en tinieblas son los que, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos de la verdad. Este grupo de personas, mis hermanos, dice que están en comunión con Él. O sea, muy probablemente sean personas de iglesia que dicen tener comunión con Él, pero andan en tinieblas. Que dicen tener una relación con Él, pero están en tinieblas. Entonces el problema con estas personas es que miran con frialdad su pecado. Son consistentes de Él, pero no les importa. Cuando hablamos de pecado, muchas veces hablamos de cosas grandes. Adulterio, fornicación, drogadicción, y sí es pecado. Pero también pongamos atención a las cosas pequeñas. El chisme. Cómo le hablamos a nuestros esposos o a nuestras esposas. Cómo los tratamos. Cómo manejamos nuestras finanzas. Cómo somos honestos o mentimos en todo, mis hermanos. Entonces, dice Juan, estas personas dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Entonces mentimos y no practicamos de la verdad. Hay un versículo que me encanta de Juan que dice: si no puedes amar a tu prójimo que lo ves, ¿cómo puedes decir amar a Dios a quien no puedes ver? Y yo creo que va ligado con este versículo, porque decimos tener a Cristo, decimos tener una relación con Dios, venimos a la iglesia, cantamos, levantamos nuestras manos, se nos sale una lágrima, pero a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos, lo que tú quieras, a otras personas las tratamos mal. Las tratamos mal. Eso es andar en tinieblas. En vivir de una manera distinta a lo que Jesús nos ha mandado. Así que si mentir es malo y vivimos una vida de mentiras, entonces estamos en tinieblas. No tenemos comunión con Él. La palabra, mis hermanos, andando en tinieblas, hace referencia a una manera de vivir o conducta. Una manera de vivir o conducta. La pregunta para mis hermanos que son parte de esta iglesia, que han venido ya por mucho tiempo: ¿cuál es tu manera de vivir y tu conducta? No dentro de esta iglesia,
Por aquí se puede fingir muy bien. ¿Cuál es tu manera de vivir y tu conducta allá afuera? Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Si decimos tener el amor de Dios, pero no podemos amar a nuestros vecinos, somos mentirosos. Si decimos tener la verdad en nuestra vida, pero vivimos una vida llena de mentiras y llena de chismes y llena de envidias y llena de egoísmo y llena de orgullo, entonces mentimos. Mentimos. Y quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Cualquier persona puede sentirse orgullosa alguna vez, o tener envidia alguna vez, o batallar para amar a su vecino. Es por eso que el énfasis está en la manera de vivir y la manera o la conducta que tenemos en nuestra vida diaria. Que ciertamente no somos perfectos. Vamos a caer algún día. Nos puede salir un chisme algún día. Pero la diferencia es nuestra manera de vivir, que no sea constante, que no sea algo que en nuestra vida sea normal. El segundo grupo de personas, mis hermanos, son los engañados. Y eso lo vemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mis hermanos, hoy podemos ver, si lo buscan en internet, que hay pastores ateos, que hay pastores homosexuales, que hay personas homosexuales que dicen tener una relación con Dios, que hay personas que viven en su pecado y que dicen que están bien y dicen tener una relación con Dios. Son aquellas personas que tratan de tapar su pecado, o que tratan de hacerse de la vista gorda con su pecado y dicen que viven bien. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 23. Romanos 3, versículo 10 al 23. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, esas personas que dicen vivir con una relación en Cristo, pero abiertamente viven en pecado. Dice Pablo, todos han pecado y todos están destituidos
de la gloria de Dios. Esos pastores ateos que dicen tener una comunión con Dios, que no sé cómo es posible, se autoengañan. Esas personas, pastores homosexuales que dicen tener una relación con Cristo, se autoengañan. Y si hoy, mi hermano, mi amigo, estás viviendo una vida de pecado donde tal vez se te enseñó que es normal hablarle feo a tu mujer o a tu esposo, que es normal emborracharse, que es normal adulterar, y que piensas que está bien y no tiene nada de malo, amigo, estás engañándote a ti mismo. Estás engañándote a ti mismo. Te doy un ejemplo. Yo soy de Monterrey. Y en Monterrey hablamos fuerte y hablamos, como decimos nosotros, golpeado. Así que cuando me escuchen hablar así, no es que esté enojado, así hablo. Pregúntale a mi esposa, a veces estamos en la cocina y yo estoy hablando y así, y mi esposa, pero así hablo yo. Así hablamos en Monterrey. Y para mí era algo normal. Cuando conocí a mi esposa, que empezamos a conocernos como amigos, yo le hablaba así, golpeado, fuerte, de rancho, por así decirlo. Entonces recuerdo cuando nos tomamos nuestra primera foto, ¿te acuerdas? Cuando nos tomamos nuestra primera foto, muchachos, tomen nota, esto no se hace. Cuando nos tomamos nuestra primera foto, ella estaba en la escuela, era una fiesta de acción de gracias, y yo llegué, le dije, ponte foto. Y ya, pues llegué así, ponte. Y me quedó como, ok. Y yo le hablaba así. Y no veía nada malo, la verdad. Hasta que ella una vez me dijo llorando, ¿te acuerdas? Me dijo, es que me lastimas cuando me hablas fuerte. Entonces, aunque para mí era natural, para mí era algo normal, para mí era algo que pues así se abre y punto, me tuve que dar cuenta que mi manera de hablar era mala. No decía maldiciones, no decía nada grosero, solamente mi forma, mi tono, mi agresividad al hablar. Nuevamente, mis hermanos, solamente porque en el mundo sea normal, no significa que sea correcto. Solamente porque se apruebe el aborto, no significa que sea correcto. Solamente porque se apruebe el matrimonio homosexual y se apruebe la adopción entre parejas homosexuales, no significa que sea correcto. Solamente porque la marihuana se legalice, no significa que sea correcto. Y si decimos que es correcto, nos engañamos a nosotros mismos. Porque es pecado, mis hermanos. Y eso es lo que Juan está diciendo en este versículo. Los engañados, los que dicen que no tienen pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque todos en este mundo tienen pecado, todos. Y el tercer grupo que vemos en Juan son los que difaman a Dios. Versículo 10 del capítulo 1 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis hermanos, la lista de los que niegan la certeza del pecado finaliza con un tercer grupo, quienes afirman que no han pecado. Al hacer esta declaración ridícula, mis hermanos, de modo blasfemo, hacen mentiroso a Dios de dos maneras. La primera, de forma explícita niegan la enseñanza divina de que todos hemos pecado, y eso lo acabamos de ver. Y la segunda, de modo implícito, niegan la necesidad de un Salvador. Hermanos, creo que es en la caja
donde la mayoría de los cristianos batallan y la mayoría de las personas batallan: reconocer sus errores, reconocer sus pecados. Es fácil cuando llegamos a los pies de Cristo decir: ya no hay pecado. He escuchado a pastores decir que vivir una vida sin pecado es posible. Y el pastor todavía dice: te lo digo porque yo llevo 7 años, no recuerdo que dijo el pastor, 7 años viviendo sin pecar. Hermano, es una ridiculez. Aunque nos duela, todos en este cuarto pecamos. Todos en este cuarto pecamos. Puedes decir que ya no has pecado desde que llegaste a Cristo, pero cuando decimos esto, blasfemamos y difamamos y hacemos mentiroso a Dios. Dios quiere que vivamos de una manera santa, es correcto. Somos santos delante de Dios, es correcto, pero no es por nuestros méritos, es por la sangre de Cristo que se derramó en nuestras vidas. Entonces Dios, a través de su Hijo, nos ve como santos. Pero quiero ser cuidadoso en esta área, porque no estoy dando licencias para pecar. Estoy diciendo, mis hermanos, que aquellos que han visto la luz de Cristo, nos esforzamos diariamente a seguir caminando más cerca a esa luz. Y entre más cerca estés de esa luz, más te vas a dar cuenta de tus errores, de tus pecados y de tus manchas. Así que si te encuentras en la posición que dices que tienes una relación con Dios, pero andas en tinieblas, hoy es tiempo de cambiar. Si te encuentras tú en que dices que no tienes pecado, de que tú vives bien, de que no le haces daño a nadie, de que tú eres bueno con todos, de que tú te la llevas suave con todos, es tiempo de arrepentirse. Y si se te ocurre decir que ya no pecas, de que ya no pecas, es tiempo de arrepentirnos, mis hermanos. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo podemos dejar de andar en tinieblas? ¿Cómo podemos dejar de mentirnos a nosotros mismos? ¿Y cómo podemos dejar de estar difamando a Dios? La solución está en los versículos, mis hermanos, los versículos 7 y en los versículos 9. ¿Qué dice el versículo 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. La solución a estos problemas, la solución a la crisis que estamos enfrentando hoy en día, de decir que todo está bien y que no hay pecado, la crisis que estamos viviendo de querer tapar nuestros pecados y tapar nuestros errores y decir que estamos viviendo bien, la solución es andar en luz y confesar nuestros pecados. Pongamos en pie en esta tarde, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que pienses ahí en donde estás. ¿En qué categoría caigo? ¿En qué categoría puedo estar yo en este día? Soy tal vez de los que están en tinieblas, de los que dicen que tener una relación con Dios, pero en verdad no vivo conforme a su palabra, no vivo conforme a su voluntad, no vivo conforme a lo que Dios quiere. O tal vez soy de esas personas que se mienten a sí mismas, que dicen: es normal, es legal, es lo común, todos lo hacen. O eres
de aquellas personas que difaman a Dios y dicen: yo estoy bien porque yo no peco, yo soy una persona buena, cuando no hay personas buenas. ¿En dónde caemos? ¿En dónde caemos? Porque como dice el sermón, la clave, la respuesta a estos problemas es que andemos en su luz y que confesemos nuestros pecados. Y no es confesármelos ni a mí, ni a alguien más, ni a un sacerdote, ni nada de eso. Confiesa tus pecados a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, creo que estamos en un tiempo en donde es necesario crecer, en donde es necesario avanzar, en donde es necesario dejar a un lado lo que nos estorba, lo que nos sirve, la basura, y avanzar hacia adelante, hacia la luz de Cristo. Su luz es vida hacia nosotros. Su luz alumbra nuestro camino. Su luz nos transforma y nos hace ser luz en las tinieblas. Pero no podemos hacerlo si vivimos en tinieblas. No podemos hacerlo si mentimos. Y no podemos hacerlo si estamos difamando a Dios. Vamos a hablar con Dios en esta tarde y con tus propias palabras dile: Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Perdóname si he estado en tinieblas. Perdóname si me he estado mintiendo a mí mismo. Perdóname si te he difamado, Padre. Perdóname, Señor Padre. Queremos caminar conforme a tu palabra, Dios. Queremos hacer lo que dice tu palabra, no lo que la sociedad diga, no las leyes que se aprueben, sino conforme a tu voluntad. Y Padre, perdónanos si hemos querido aparentar algo que no somos, si hemos querido aparentar, Padre, que no hay pecado en nuestras vidas, que no hay pecado en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre, que tú entres en nuestros corazones hoy, Señor. Porque solo tú puedes transformarnos, solo tú puedes librarnos, solo tú puedes cambiarnos. Padre Dios mío, te pedimos que hoy nos des de ti, Señor. Que nos des de ti, Señor Padre. Padre Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de tu presencia, creyendo en que tú eres el único que restaura, que salva, que transforma, Señor. Hoy queremos exaltarte, Señor. Si hoy en esta tarde tú has decidido creer en Dios, has decidido creer en su luz, acercarte a su luz. Si hoy tal vez has decidido, sabes que me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mis pecados. Ahí en donde estás, dile: Padre, me arrepiento, gracias. Señor, acéptame en tu familia, acéptame en tu presencia. Ten misericordia de mí, Dios. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú eres fiel.
que en mi vida estés. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Una vez más, dile tu nombre, levántame. Tu nombre levantaré.